Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster. Que cada domingo el Señor ha puesto en mi corazón llevar estas enseñanzas de escuela dominical. Doy gracias al Señor que hasta ahorita el Señor ha podido ayudarme a poder compartir esta enseñanza, y por adelantado doy gracias por el apoyo que ustedes dan de escuchar cada domingo esta enseñanza por medio de redes sociales. Estamos contentos por ello y doy gracias a Dios. En esta mañana tenemos una lección hermosa en la que hemos visto en los libros de Hebreos, ¿verdad? De quién es el sacerdote, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Hemos visto ya varias lecciones y en esta mañana vamos a ver otra lección tocante a Jesucristo, ¿verdad? Sacerdote. Gloria al Señor. La lección es la número 12 para el 20 de noviembre del 2022. Y el título se titula El sacrificio perfecto por el pecado. Y la enseñanza la tenemos en el libro de Hebreos, como ya mencioné. En esta mañana va a ser del 9, capítulo 9 de Hebreos, del 11 al 24 y 28. Y luego pasa el mismo libro de Hebreos, el capítulo 10, del 9, 19 y 22. Gloria a Dios. Antes de dar principio, ¿verdad? Esperando que todos ustedes, ¿verdad?, estén bien. Gloria al Señor. Aleluya. Nosotros, gracias al Señor, hemos estado bien, para la honra y la gloria de Dios. La honra es para el Señor. Gloria al Señor. Y antes de dar principio, ¿verdad?, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir con ustedes esta mañana esta enseñanza. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en este momento te doy gracias, Padre, porque hasta este momento, Señor, usted me concede, Señor, participar, o más bien dicho, compartir, ¿verdad?, esta enseñanza con ustedes, y doy la honra y la gloria al Señor. Gracias, que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Y la honra y la gloria le damos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ya dijimos que la lección número 12, si usted tiene expositor, puede ir a la lección 12, ¿verdad?, del 20 de noviembre. Y el título es El sacrificio perfecto por el pecado. El texto, ¿verdad? La verdad central primeramente dice de la siguiente manera: Jesucristo se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno por nuestros pecados. El versículo clave se encuentra en Hebreos 9:28, que a la letra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. Muy bien, ya oramos, ¿verdad?, para esta lección, y después vamos a mirar una introducción pequeña al estudio. Esperando que usted tenga su expositor a mano, y si no, en la palabra de Dios, en la Biblia, busque en el libro de Hebreos, ¿verdad?, los capítulos 9 y 10, ¿verdad?, y del 11 al 28, y luego capítulo 10 del 19 al 22. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Muy bien, la palabra del Señor a manera de introducción dice: el libro de Hebreos puede parecer muy complejo. Su reputación de ser difícil se acentúa con el hecho de que depende grandemente de una buena comprensión de la ley del Antiguo Testamento. Sin embargo, en sencillas palabras, el libro plantea
y responde a una pregunta crucial. ¿Quién es Jesús? Una pregunta que muchas personas se la hacen, ¿verdad? Hasta el día de hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Y a través de la Escritura, ¿verdad? Hemos mirado, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Es el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Muy bien, hay una actividad inicial y se dice la actividad inicial rumores. ¿Alguna vez alguien repitió un rumor sobre usted? ¿Cuál fue ese rumor y cómo le afectó? Los rumores más extremos que se han dicho sobre ellos, que los rumores generalmente diseminan una impresión falsa, o sea que le quitan, ¿verdad? O le dan más énfasis a una impresión falsa y generalmente negativa, que puede ser hiriente, ¿verdad? Con el tiempo puede afectar grandemente. Muy bien, en esta mañana, ¿verdad? Vamos a mirar que muchas falsas enseñanzas, rumores, si se quiere decir así, persisten acerca de Jesús en el mundo de hoy. A menudo se enfocan en quién es Él, lo que enseñó y las cosas que podría hacer o decir hoy. Estas falsas enseñanzas son dañinas para el mensaje del Evangelio y deben de contrarrestarse con la verdad que vamos a ver en Hebreos 9 y 10. Toma un mensaje maravilloso acerca de Jesús, pero controvertido para muchos no creyentes. Como sacrificio perfecto, Jesús nos salva de nuestros pecados y asume la posición del Señor sobre nuestra vida. Él tiene toda autoridad sobre nosotros. El libro de Hebreo, como hemos estado estudiando ya varias semanas, dice la palabra de Dios, establece un paralelismo entre el sacrificio de Cristo y el ministerio del sumo sacerdote en la expiación, ¿verdad? De acuerdo a Levítico 16, 3 al 30. Este era el único día que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Solamente una vez entraba al día, o sea, una vez entraba al día para traer la expiación, o sea, a la nación. Puede ser útil leer, ¿verdad?, el Hebreos 9 y 10 y Levíticos 16, 30, para enriquecer la comprensión de Hebreos y el aprecio para el sacrificio de Cristo. Jesús es el sacrificio perfecto. El primer inciso lo tenemos, es un Salvador sin mancha. A través de la enseñanza vamos a mirar de qué manera, ¿verdad?, Él es un Salvador sin mancha. Y el inciso A dice, Jesús es el sacrificio perfecto. Pues sí, gloria a Dios. Muy bien, dice la palabra de Dios. A veces puede ser difícil comprender la diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del Antiguo Testamento. Responde a nuestras preguntas al explicar que esos sacrificios apuntaban a Cristo, el sacrificio perfecto. En Éxodo 25, del 1 y 30 a 22, es un relato detallado de la construcción del tabernáculo, las vestiduras del sumo sacerdote y especificaciones del aceite y el pan para la oración. Se recomienda, ¿verdad?, este pasaje del Antiguo Testamento y lo comparen con Hebreos 9, 1 al 10, con el fin de entender mejor el pasaje que viene a continuación y que es el enfoque de la enseñanza. Hebreos 9 comienza con una descripción
de las regulaciones de adoración bajo la ley, específicamente centrándose en el tabernáculo. Hay un gran contraste entre la adoración bajo la ley y la adoración bajo Cristo, que se resume en el versículo 10. Tenga en cuenta que las regulaciones externas de la ley siempre tuvieron la intención de estar vigentes hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, la ley solamente era una sombra, ¿verdad?, de lo que iba a ser, ¿verdad?, cuando Jesucristo fue en el pacto que él hizo primeramente en el Antiguo Testamento fue diferente, ¿verdad?, al pacto que vamos a ver en esta mañana que hizo, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, no quitando la ley, no abrogando la ley, porque Jesús no la vino a quitar la ley, no la vino a abrogar, ¿verdad? La vino a cumplir, ¿verdad? Nada más que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, con nuevos reglamentos. Y lo vamos a ver en esta mañana. Cada año, solo en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y hacía sacrificios para expiar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Este sacerdote, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, primeramente tenía que hacer, ¿verdad?, una expiación, ¿verdad?, un sacrificio por él mismo, para quitarse los pecados que hacía él, o que tenía él. Y enseguida, ¿verdad?, hacer una expiación para el pueblo. Pero primeramente él tenía que hacer expiación para él mismo, que se resume en el versículo 10. Tenga en cuenta de que las regulaciones externas de la ley siempre tuvieron la intención de estar en vigencia hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta el tiempo, ¿verdad?, que fue del nuevo pacto, que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, que vamos a ver que hay un nuevo pacto, ¿verdad?, pero lo vamos a ver más adelante. Al proporcionar sacrificio supremo y perfecto, Jesús también se acercó al tabernáculo con la sangre del sacrificio, como el sumo sacerdote, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Jesús fue al Padre por nosotros, pero presentó su propia sangre, no la de un animal. El sacrificio de Jesús proporciona expiación para los pecados de toda la humanidad. Su sacrificio fue hecho solo una vez, nada más. O sea, cuando él, ¿verdad?, dio su vida en la cruz del Calvario y su sangre derramada, ¿verdad?, fue para los pecados, ¿verdad?, expiar todos los pecados de todo el mundo, o más bien dicho, de personas, ¿verdad?, que acepten a Jesucristo, ¿verdad?, como su Salvador. Él vino, ¿verdad?, a este mundo a salvar lo que se había perdido. Y entre todo eso, aleluya, estaba su servidor. Y doy gracias al Señor que una vez Dios tuvo misericordia de mí. Gloria al Señor. Sigue adelante la palabra de Dios. Según la ley, los sacrificios de animales solo podían proporcionar limpieza externa. Describe como las cenizas de una novilla se mezclaba con agua. Se rociaba sobre aquellos que eran ceremonialmente inmundos, los que dejaban una impureza exterior. Una persona no apta para la presencia de Dios y por lo tanto no apta para el tabernáculo. Por ejemplo, si una persona tocaba un cuerpo humano muerto o tocaba a alguien que había tocado un cadáver, esa persona sería impura. Eso no significa que hubiera hecho algo pecaminoso. La inmundicia estaba en el exterior, no en el corazón. 7 días después de completar el ritual, la persona podía unirse nuevamente con la comunidad y participar
en la adoración. Jesús, sin embargo, es el mediador del nuevo pacto. Solo a través de su sacrificio somos redimidos por el pecado, porque solo Él, como Dios, puede convertirse en el sacrificio que sella un pacto prolongado por un juramento del mismo. Entonces, la muerte trajo la expiación por los pecados en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, voy a repetir, su muerte entonces trajo la expiación por los pecados en tiempos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Fue Cristo quien ofreció los sacrificios, pero trajo expiación verdadera y efectiva según lo demanda la ley, y que no era alcanzado por otro medio. Solo el derramamiento de sangre trae purificación. Inciso B. Solamente el derramamiento de sangre trae purificación. Muy bien, dice la palabra de Dios. Al leerse con el versículo 15, ahí la muerte de Jesús podría describirse como un rescate o un precio pagado para librarlos a un esclavo. El castigo de los pecados que había cometido bajo ese primer pacto. El versículo 16 explica que para que un testamento fuera válido, primero tenía que confirmarse la muerte del testador. Muy bien, muchas personas, ¿verdad? Explicándolo un poquito mejor, muchas personas hacen su testamento, ¿verdad? Pero ese testamento no puede ser válido, ¿verdad? Hasta que el testador que hizo el testamento, ¿verdad?, pase a mejor vida. Entonces sí, ya los heredatorios o los que van a heredar pueden fácilmente reclamar la herencia. En este caso, ¿verdad?, el versículo 16 explica, ¿verdad?, como dije al principio, para que un testamento o un pacto, ¿verdad?, sea válido, el testamento hecho por un ser humano, Dios no conversa con los destinatarios de su pacto para obtener información o incluso negociar sobre los términos. Fue solo Dios quien estableció los términos, tal como hizo con todos sus pactos. Sin embargo, al igual que un testamento, los términos de este pacto solo entran en vigor después de la muerte del testador, es decir, del que hace el pacto. Esto define la razón de que la muerte debe ser parte de la promesa del pacto con Dios. La sangre tenía que ser derramada para el perdón de los pecados, porque el testamento o pacto que Dios había hecho con su pueblo requiere de sangre para ser eficaz. Esto se vio a través de las palabras y acciones de Moisés. Nosotros, igual como el pueblo judío del Antiguo Testamento, reconocemos que la sangre es una señal e ilustración fundamental de la vida. Entonces no es difícil entender que Dios declara que la sangre es el agente de purificación, que limpia las personas, la vida humana del pecado para que permanezcan limpias. Solo la sangre de quien es puro, el Hijo de Dios, puede traer la expiación eterna necesaria para la vida eterna. Un sacrificio hecho una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que hacer, ¿verdad?, sacrificio tras sacrificio, ¿verdad?,
para poder, ¿verdad?, cubrir, ¿verdad?, los pecados. Pero en la parte 2 dice, sacrificio hecho una vez y para siempre. Un sacrificio eterno, mucho mejor, ¿verdad? Sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Un sacrificio eterno, mucho mejor. Y el inciso B dice, un sacrificio que trae salvación. Muy bien, vamos a ver la palabra que nos dice, en la fe cristiana, como la fe judía del Antiguo Testamento, la limpieza del pecado y de la impureza siempre contemplan el derramamiento de sangre, de acuerdo a Hebreos 9:23. Que los objetos del tabernáculo fueron purificados con estos ritos de derramamiento de sangre. Sin embargo, dentro de este versículo se hace otra observación interesante. El tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo. Deberían de ser purificados. Los ritos de purificación del Antiguo Testamento eran solo copias de las realidades celestiales que debían tener lugar. Esto establece una especie de distinción entre las realidades físicas, que fueron el enfoque de la ley, y las realidades espirituales, que son en el efecto del nuevo pacto. Una gran diferencia, ¿verdad? Algunos tal vez se pregunten por qué las realidades celestiales debían de ser purificadas mediante sacrificios superiores. Ciertamente el cielo, como el lugar donde Dios había, ya es puro. Muchos eruditos ven el versículo 23 como una referencia de las fuerzas espirituales en las regiones celestes, ¿verdad? Como hablamos o conocemos, ¿verdad?, en Efesios, ¿verdad?, 6:12, que la palabra, ¿verdad?, dice, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino principados contra potestades, entre gobernadores de las tinieblas de este siglo. No tenemos lucha con sangre, pero sino con gobernadores, ¿verdad?, principados, ¿verdad?, que no son, aleluya, de las tinieblas, ¿verdad? Con eso, o sea, tenemos lucha, ¿verdad?, nosotros, y por eso esa lucha, ¿verdad?, tenemos que vencerlas, ¿verdad?, a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice también Romanos, ¿verdad?, 8:38, Romanos capítulo 8:38, dice de la siguiente manera, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente o lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, pero nada nos puede separar de ni lo alto ni lo bajo, ¿verdad? Solo porque tenemos el enfoque, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Muy bien, dice, ¿cómo hay maldad más allá de este mundo? Sin embargo, Jesús desarmó a los poderes malignos, triunfando sobre ellos a través de su obra expiatoria. Jesús no tuvo que entrar una y otra vez en el edificio hecho por el hombre para cumplir la labor del sumo sacerdote en el tabernáculo. La repetición anual de los deberes del sumo sacerdote en el día de la expiación es un recordatorio de la insuficiencia de los sacerdotes que presentaban el sacerdote. Solo Cristo pudo quitar nuestros pecados una sola vez y para siempre, y lo hizo con el sacrificio único
de sí mismo. Además, mientras que el sumo sacerdote presentaba la sangre de un animal, Jesús derramó y presentó su propia sangre como Hijo de Dios encarnado, el sacrificio perfecto del pecado. Pero hemos mirado a través de las lecciones que hemos estado estudiando que se sacrificaban muchos animalitos, machos cabríos, becerras, ¿verdad? Y la sangre que caía, ¿verdad?, de esos animalitos era, ¿verdad?, para quitar el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero eso era solamente momentáneamente. Pero Jesucristo vino a pagar con su vida en la cruz en la cruz del Calvario. Y la sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario, esa sangre fue derramada para todos nosotros, ¿verdad? Los que teníamos pecado antes y todavía, ¿verdad? Es para usted que todavía no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Es un buen tiempo, aleluya, para que usted acepte a Jesucristo como su Salvador personal, mirando, ¿verdad?, que Él vino a pagar, ¿verdad?, por nosotros, ¿verdad? Él pagó lo que nosotros podíamos haber pagado. Él vino a cumplir, ¿verdad?, y pagar por todos nuestros pecados. Juan 3:16, ¿verdad?, un texto muy conocido. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se perdiere, mas tuviere la vida eterna. Usted que me está escuchando en esta mañana, si todavía no ha aceptado a Cristo Jesús, yo creo que es un buen tiempo, porque los tiempos son cortos y los tiempos son malos, ¿verdad? No es mañana el día de salvación, es hoy mismo. Hoy mismo puede usted aceptar a Jesucristo. Si usted tal vez nunca ha ido a alguna iglesia, le recomiendo que busque una iglesia cerca de donde usted vive y vaya y aprenda de la palabra del Señor. Dios es grande y misericordioso y puede tener misericordia de usted. Muy bien, gracias a Dios por esta, ¿verdad?, redes sociales, ¿verdad?, que llegan a diferentes partes lejos, ¿verdad? Llegan a México, a todo el país, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ¿verdad? Y es una grande bendición cómo poder compartir la palabra de Dios. Esto no teníamos antes, ¿verdad?, esta ventaja, pero gracias a Dios, ¿verdad?, a la tecnología, ¿verdad?, hoy podemos, ¿verdad?, enviar este mensaje a diferentes lugares y damos gracias a Dios por ello. Seguimos adelante, ¿verdad? Un sacrificio que trae salvación. En Hebreos 9, 27 y 28 contiene uno de los pasajes más conocidos de la Escritura y de la manera que estableció para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta declaración cobra una más trascendencia al examinarla a la luz de los versículos que vamos a ver enseguida. Gloria al Señor. Si bien en Hebreos 9:27 es un versículo bíblico muy conocido, el versículo 28 nos recuerda que este es esencialmente un mensaje de esperanza. El Nuevo Testamento nos recuerda en otra parte que la muerte es una realidad para todo ser humano. De acuerdo a 1 Corintios 15:54, nos habla que la muerte es parte de la vida de este mundo caído, un hecho que encarece la gozosa promesa del regreso de Cristo, ¿verdad? En Tesalonicenses 4:13 y 18 nos habla muy enfáticamente ahí, ¿verdad? Y dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza de todos nosotros, que un día, ¿verdad?, vamos a resucitar.
dice que al toque, lo repito, que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que hayamos quedado aquí, seremos levantados, ¿verdad?, en el rapto. Estoy hablando de que en este versículo de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo, a la cual todos nosotros estamos esperando que venga de un momento a otro. Puede venir la semana que viene, puede venir mañana, no lo sabemos, pero que va a venir Jesucristo, porque Él lo prometió, que venía a regresar por su pueblo, y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad? En el libro de Hebreos 9:27 dice de la siguiente manera: es sin duda un concepto impactante para el juicio que se menciona en Hebreos 9:27. Sin embargo, el versículo 28 deja en claro que para los destinarios de esta carta, sean judíos cristianos del siglo I o cristianos contemporáneos, el enfoque está la esperanza, así como la muerte, y el posterior testimonio ante Dios respecto a nuestra vida. Es una certeza. También lo que es realidad de que Cristo efectuó sacrificio perfecto por todos los que creen. Su sacrificio logró todo lo que se necesitaba para cada creyente se presente limpio ante Dios, para que sus pecados sean perdonados. No es necesario hacer obras algunas para esta limpieza. Este perdón maravilloso es integral. Sea una realidad de hecho, no hay nada más que podamos hacer. Además, el sacrificio triunfante de Cristo conlleva otra promesa. Él vendrá nuevamente, como lo repito, Él ha prometido regresar nuevamente por la iglesia. Dice, pero en esta venida no proporcionará perdón al creyente. El problema del pecado ya fue resuelto. Más bien, esta vez vendrá para traer la consumación del plan de salvación que abarca el juicio del pecado y la entrada del creyente a la vida eterna en la nueva creación. En otras palabras, ahorita todavía hay oportunidad para que usted acepte a Cristo Jesús como su Salvador. Cuando venga, ¿verdad?, la segunda venida en Cristo, y si por alguna razón, ¿verdad?, usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, ¿verdad?, lamentablemente ya sería muy tarde, dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación, no el día de mañana, porque el día de mañana nosotros no lo conocemos. Conocemos este día, este momento, pero para mañana no sabemos lo que va a suceder. Mi recomendación es que acepte a Jesucristo como su Salvador el día de hoy. Gloria a Dios. Y usted va a ver que su vida va a cambiar completamente. No le digo que sus problemas se van a terminar, no, porque los problemas siguen. Pero hay una facilidad que usted puede llevar esos problemas con más facilidad que a hoy. Muy bien. El recurso número 3, ¿verdad?, dice el sacrificio definitivo de Cristo, o sea, o el camino nuevo y vivo. Eso lo encontramos en en Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 21. Y dice de la siguiente manera: la frase que leemos en Hebreos 10:19 dice de la siguiente manera: así que se refiere a los versículos anteriores. El escritor ha afirmado que la antigua manera de acercarse a Dios estaba obsoleta, de manera similar al lenguaje del capítulo 9. El escritor describió el antiguo sistema como solo una sombra
un lenguaje del capítulo 9 con tenue anticipo de las cosas que podían venir. El versículo 10-19 se refiere al escritor antiguo, a una manera de acercarse a Dios de una manera similar, ¿verdad?, a lo que iba a suceder. En otras palabras, el Antiguo Testamento era un tipo, ¿verdad?, de lo que iba a ser, ¿verdad?, en el nuevo pacto, ¿verdad? Solamente una sombra, ¿verdad?, una copia, ¿verdad? Muchas de las veces a las personas, ¿verdad?, cuando enseñan a los niños pequeños, siempre les enseñan enseñanzas con cartulinas, ¿verdad?, con anuncios, ¿verdad?, anunciándoles, ¿verdad?, para que de esa manera aprendan. Así también, ¿verdad?, nosotros, el Antiguo Testamento solamente fue algo, ¿verdad?, un tipo, ¿verdad?, algo de esperanza para nosotros, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor más adelante. Dice, no las cosas buenas en sí mismas. De hecho, los sacrificios de la ley en realidad habían servido para recordar a la gente de sus pecados. Es digna de mención la cita del Salmo 40, 6, 8. En Hebreos 10, 5, 7 dice de la siguiente manera, los sacrificios de toros y cabras no agradaban a Dios, aunque la sangre de tales sacrificios fue necesario. Pero ya no era agrado de Dios, ¿verdad? Ya Él estaba, ¿verdad?, por dar un pacto nuevo para cada uno de nosotros. Muy bien, ahora el creyente puede entrar en el lugar santísimo, así como el sumo sacerdote lo había hecho bajo la ley. Hay un marcado contraste entre acercarse a Cristo bajo el nuevo pacto y de la manera que el pueblo se había acercado a Dios anteriormente, debido a que Cristo derramó su sangre del sacrificio al morir en la cruz. Él es el gran sumo sacerdote de todos los creyentes. No se necesita un mediador humano porque Jesús abrió un nuevo camino. Ya nadie, ningún ser humano puede perdonar pecados, solamente Jesucristo, que Él dio, ¿verdad?, su vida en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios, un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Como expresa la versión Reina Valera, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Además, puede hacerlo con libertad, teniendo en cuenta que otras traducciones usan el término valentía. Libertad expresa la idea de apertura, la confianza de ser directo con el acercamiento a Dios, como lo hemos leído, ¿verdad?, en otros pasajes, ¿verdad?, de las enseñanzas pasadas, que dice, pues, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad?, porque Él tiene su oído atento a nosotros cuando nos acercamos y cualquier petición que tengamos, Él nos la contesta. Nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Este enfoque donado y confiado representó para los lectores originales un marcado contraste con los complejos procedimientos y aspectos limitado a que había definido el acercamiento a Dios del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto. Sin embargo, esto es igualmente profundo para los cristianos de hoy. Si bien adoramos a Dios por quien Él es, tenemos libertad para acercarnos a Él. ¿Por qué?
porque nuestro Salvador es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso podemos acercarnos a Él confiadamente, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, Él ha abierto el camino para nosotros. Su cuerpo es nuestro velo. Él mismo es nuestro mediador con el Padre. Tenemos el privilegio de ir al Padre a través de Él. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En otra escritura dice, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Puede decir gloria a Dios. Todo. Dios no nos niega nada. Todo nos concede, nos sana, ¿verdad? Nos quita los problemas que tenemos, contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Y Dios es grande, ¿verdad? Y misericordioso. Muy bien, dice la palabra del Señor, tenemos que estimularnos, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Viviendo en la presencia de Dios y estimulándonos, ¿verdad? Unos a otros, ¿verdad? Cada vez que nos veamos, ¿verdad? Nos saludemos, ¿verdad? Con gozo y alegría, ¿verdad? Y decirle, hermano, Dios te bendiga, gusto en verte, ¿verdad? Estimulándolo, ¿verdad? Esa es una grande bendición. En Hebreos, ¿verdad? Se encuentra eso, 10, 22, 25, contiene 3 declaraciones que llaman al pueblo de Dios a la fe y a la perseverancia. La primera es, entremos directamente a la presencia de Dios. Tenemos el velo abierto para entrar directamente a la presencia de Dios. Y damos gloria a Dios por ello. Hacerlo es una expresión confiada de fe, reconociendo que el creyente en Cristo ha sido limpiado por Cristo y es apto para la presencia de Dios. En segundo lugar, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. En pocas palabras, el creyente debe perseverar en su fe. Esto tiene sus raíces en la esperanza, ya que la recompensa final de la fe aún no se ha visto. Esta recompensa implica dejar de lado todas las distracciones mientras espera y se prepara para la venida del Salvador, ¿verdad? Pregunta, ¿verdad? ¿Está usted preparado para la venida del Salvador? Si no lo ha hecho todavía, es un buen tiempo que usted acepte a Jesucristo en su corazón. En la iglesia, ¿verdad? A donde usted asiste, ¿verdad? Vaya, ¿verdad? Ponga atención y acepte a Jesucristo como su Salvador. Y repito, su vida va a cambiar completamente, ¿verdad? Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante. En tercer lugar, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no dejemos de congregarnos en la iglesia como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Ya que no van a la iglesia, no sabemos las razones. Hay veces que hay, ¿verdad? Se está justificado por qué no puede ir a la iglesia. Por muchas razones, ¿verdad? Pero las personas que pueden ir y no van, ¿verdad? Eso no lo recomienda el Señor. Dice el Señor que debemos, ¿verdad?, de asistir a la iglesia y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, vamos a decir. Los eruditos creen que esos lectores originales continuaban asistiendo a sus sinagogas mientras también se reunían con los cristianos. Recuerde usted que hemos visto en el libro de Hebreos y hemos aprendido que estos nuevos creyentes eran judíos que iban a las sinagogas, y las personas de la sinagoga, cuando se daban cuenta que habían aceptado a Jesucristo, ¿verdad?,
les hacían burla, ¿verdad? Y les decían, ¿verdad? Ustedes no hacen sacrificio, ¿verdad?, de animales ni nada de eso. Y les decían, porque ellos en la sinagoga en aquel tiempo, ¿verdad?, ellos hacían sus sacrificios en las puertas del templo, en los escalones del templo, ahí hacían sus sacrificios y hacían todos sus rituales, ¿verdad?, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero estos judíos salieron de ahí, el Señor los tomó, ¿verdad?, aceptaron a Cristo en su corazón, y hemos visto a través de los hebreos, que ellos tenían muchas persecuciones y muchos problemas. Pero gracias a Dios por esta carta, ¿verdad?, que fue escrita directamente para ellos en aquel tiempo. Pero en este tiempo, la escritura y la enseñanza está escrita para nosotros, ¿verdad?, para este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad?, para que no dejemos, ¿verdad?, de seguir yendo a la iglesia, adorando al Señor, que sigamos adelante, ¿verdad?, que ya falta un poco de tiempo nada más, dice la palabra del Señor más adelante. Estaban abandonando su responsabilidad de comunión cristiana para permanecer conectados al judaísmo. Se arriesgaban eventualmente a abandonar al nuevo favor de la vieja vida que ellos vivían. Cualquiera que fueran los detalles, habían descuidado, incluso se habían alejado de un componente clave del cristianismo, la edificación y el apoyo mutuo. En otras palabras, estas personas habían abandonado el favor de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que no abandonemos, ¿verdad?, las cosas de Dios, ¿verdad?, que sigamos adelante, claro, a través de luchas y pruebas, todos las tenemos, ¿verdad?, pero no perder el enfoque principal, que es Cristo Jesús. Dios llama a su iglesia a moverse en unidad y compañerismo, honrando nuestra responsabilidad para con los demás creyentes en Cristo. Si como con Él, esto incluye animar, exhortándonos y apoyándonos unos a otros para seguir a Cristo, para resistir la tentación y abandonar el pecado. Dice la palabra del Señor, estamos terminando, ¿verdad?, la lección, y nos hemos gozado bastante. Gloria al Señor, que Dios, ¿verdad?, nos permite, ¿verdad?, estudiar cada semana, ¿verdad?, es la palabra del Señor. Esta ha sido la clase de esta mañana, ¿verdad?, el sacrificio perfecto por el pecado, y hemos mirado, ¿verdad?, cómo Jesús es el sacrificio perfecto, un sacrificio eterno, ¿verdad?, mucho mejor. Dice, un sacrificio que trae salvación, pues decir, gloria al Señor, es un camino nuevo y vivo, y tenemos que estar siempre viviendo en la presencia de Dios. Y lo más importante, ¿verdad?, estimularnos, ¿verdad?, unos a otros. Bueno, esto ha sido la clase en esta mañana, ¿verdad? Siempre envío saludos, ¿verdad?, a los pastores que conocemos y que nos conocen, ¿verdad? Estamos orando por ustedes, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, por que Dios los ayude, que Dios les dé fortaleza a seguir adelante, ¿verdad?, en el camino de Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, a la Iglesia Centro Cristiano, Fuente de Vida. De antemano, ¿verdad?, le deseo felicidades a nuestro hermano Rubén, que el Señor le ha concedido cumplir años el día de hoy, o sea, este domingo 20 de noviembre, ¿verdad? Que el Señor lo siga bendiciendo y que el Señor lo siga, ¿verdad?, ayudando grandemente. También a nuestra hermana Rosemary, que ella trabaja grandemente en la obra del Señor. Dios le bendiga, Pastora Rosemary y Pastor Rubén Delgado, que el Señor los siga bendiciendo. De igual manera aquí en Lancaster, ¿verdad?, a Iglesia El Paraíso, ¿verdad?, a los pastores Blanca y Raúl Fernández, ¿verdad?, que el Señor los siga ayudando hacia adelante. Tienen grandes, ¿verdad?, problemas, pero también tienen grandes, ¿verdad?, propósitos que llevar a cabo. Que el Señor se los conceda
Adelante, hermanos, ¿verdad? Del Paraíso y Centro Cristiano, Fuente de Vida. Y varios hermanos que nos conocen, ¿verdad? En el Valle de San Fernando y también aquí en Lancaster. Que Dios los siga bendiciendo grandemente, ¿verdad? Bendiga a las congregaciones. Nos miramos, ¿verdad? Si Dios lo permite, ¿verdad? O me miran, mejor dicho, el siguiente domingo, si el Señor no ha llegado, no ha venido. Buena gloria al Señor. Voy a orar para despedir la clase y asimismo, ¿verdad?, enviar bendición a cada uno de ustedes que tan amablemente, ¿verdad?, escuchan este mensaje en las redes sociales. Dios les bendiga y muchas gracias. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por permitirme, Señor, traer este mensaje, esta enseñanza de la palabra del Señor. Gracias te doy porque usted ha tenido cuidado de nosotros, ha tenido cuidado de mi esposa, Señor, ha tenido cuidado de mis hijas, de mis nietos, Padre, los pongo en sus manos, ¿verdad? Que usted los siga bendiciendo. Gracias a usted, Señor, estamos agradecidos y por qué no, nada nos ha faltado. El Señor ha estado con nosotros y esa es una grande bendición. Y por eso en esta mañana, Señor, te elevo esta oración, dándote gracias, Padre, y también bendiciendo a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Pastores, ¿verdad? Iglesias que escuchan este mensaje, que el Señor los siga bendiciendo. Sigan adelante, ¿verdad? Que ya falta muy poco tiempo para que el Señor venga. Ya estamos más cerca, ¿verdad?, que la semana pasada para que el Señor venga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reciban bendiciones, ¿verdad?, de los pastores, ¿verdad? Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, que siempre oramos por cada uno de ustedes, esperando que ustedes también oren por nosotros. Dios les bendiga.